Muy buenas, soy Pedro Morayón y en el vídeo de hoy vamos a hablar acerca de algunas aplicaciones que presenta el campo magnético y más concretamente nos vamos a centrar en el espectrómetro de masas y en el acelerador de partículas. El espectrómetro de masas es un dispositivo que permite analizar con gran precisión la composición de diferentes elementos químicos e isótopos atómicos, separando los núcleos atómicos en función de su relación entre masa y carga. Puede utilizarse para identificar los diferentes elementos químicos que forman un compuesto o para determinar el contenido isotópico de diferentes elementos en un mismo compuesto. El espectrómetro de masas mide razones masa-carga de iones calentando un haz de material del compuesto a analizar hasta vaporizarlo e ionizar los diferentes átomos. Un espectrómetro de masas tiene tres componentes fundamentales: la fuente de ionización, el analizador de masa y el detector. La fuente de iones es el elemento del espectrómetro que ioniza el material por analizar. El analizador de masa es la pieza más flexible del espectrómetro de masa. Los diferentes tipos espectrómetros de masas varían según el analizador que tienen. Para el caso del espectrómetro de sección magnética, este utiliza un campo eléctrico o magnético para afectar la trayectoria o la velocidad de las partículas cargadas de una cierta manera. La fuerza ejercida por los campos eléctricos y magnéticos es definida por la fuerza de Lorentz. El elemento final del espectrómetro total es el detector. El detector registra la carga inducida o la corriente producida cuando un ion pasa cerca o golpea una superficie. En un instrumento de exploración, la señal es producida en el detector durante la trayectoria de la misma y producirá un espectro de masa como el que se ve en la imagen. En términos generales, las moléculas tienen masas diversas, hecho que un espectrómetro de masas utiliza para determinar qué moléculas están presentes en una muestra. Por ejemplo, se vaporiza sal de mesa, NaCl, y se analizan los iones en la primera parte del espectrómetro de masa. Esto produce iones del sodio e iones del cloro que tienen pesos moleculares específicos. Estos iones también tienen una carga, que significa que debido a ella tendrán movimiento bajo influencia de un campo eléctrico determinado. Estos iones se envían a un compartimiento de aceleración y se pasan a través de una lámina metálica. Se aplica un campo magnético a un lado del compartimiento que atrae a cada uno de los iones con la misma fuerza, suponiendo carga idéntica, y se los desvía sobre un detector. Naturalmente, los iones más ligeros se desviarán más que los iones pesados porque la fuerza aplicada a cada ion es igual, pero los iones ligeros tienen menos masa. El detector mide exactamente cuán lejos se ha desviado cada ion, y a partir de ese dato se calcula el cociente masa por unidad de carga. Con esta información es posible determinar con un alto nivel de certeza cuál es la composición química de la muestra original. Y ahora pasaremos a explicar lo que es el acelerador de partículas. Un acelerador de partículas es un dispositivo que utiliza campos electromagnéticos para acelerar partículas cargadas a altas velocidades y, así, hacerlas colisionar con otras partículas. De esta manera se generan multitud de nuevas partículas que, generalmente, son muy inestables y duran menos de un segundo. Esto permite estudiar más a fondo las partículas que fueron desintegradas por medio de las que fueron generadas. El tubo de rayos catódicos de los televisores es una forma simple de acelerador de partículas. Hay dos tipos básicos de acelerador de partículas, los lineales y los circulares. Los aceleradores lineales de altas energías utilizan un conjunto de placas o tubos situados en línea a los que se les aplica un campo eléctrico alterno. Cuando las partículas se aproximan a una placa, se aceleran hacia ella al aplicar una polaridad opuesta a la suya. Justo cuando la traspasan, a través de un agujero practicado en la placa, la polaridad se invierte, de forma que en ese momento la placa repele la partícula, acelerándola, por tanto, hacia la siguiente placa. Generalmente no se acelera una sola partícula, sino un continuo de haces de partículas, de forma que se aplica a cada placa un potencial alterno cuidadosamente controlado, de forma que se repita de forma continua el proceso para cada haz. Un acelerador de partículas circular es un tipo de acelerador de partículas en el que éstas viajan múltiples veces a lo largo de un circuito de forma circular. Estos tipos de aceleradores poseen una ventaja añadida a los aceleradores lineales al usar campos magnéticos en combinación con los eléctricos, pudiendo conseguir aceleraciones mayores en espacios más reducidos. Además, las partículas pueden permanecer confinadas en determinadas configuraciones teóricamente de forma indefinida. Hay dos tipos, los ciclotrones, que constituyen el primer modelo de acelerador construido,
y los más modernos, los sincrotrones. El primer ciclotrón fue desarrollado por Ernest Orlando Lawrence en 1929 en la Universidad de California. En ellos, las partículas se inyectan en el centro de dos pares de imanes en forma de D. Cada par forma un dipolo magnético y además se les carga de forma que exista una diferencia de potencial alterna entre cada par de imanes. Esta combinación provoca la aceleración. Estos aceleradores tienen un límite de velocidad bajo en comparación con los sincrotrones debido a los efectos. Aún así, las velocidades que se alcanzan son bastante altas. Uno de los primeros sincrotrones que aceleraba protones fue el Bevatron, construido en el Laboratorio Nacional Brookhaven, Nueva York, que comenzó a operar en 1952. El sincrotrón presenta algunas ventajas con respecto a los aceleradores lineales y los ciclotrones, principalmente que son capaces de conseguir mayores energías en las partículas aceleradas. Sin embargo, necesitan configuraciones de campos electromagnéticos mucho más complejos, pasando de los simples dipolos eléctricos y magnéticos que usan el resto de aceleradores a configuraciones de cuadrupolos, sextupolos, octupolos y mayores. Y con esto finalizamos la explicación sobre algunas de las diferentes aplicaciones que presenta el campo magnético.